buenos días. Nosotros vamos a hablarles de la unidad 3, que consiste en la configuración y administración del espacio de disco duro. Será por parte de mi compañero Diel Raúl y su servidor Jesús. La siguiente. Muy bien, el punto 3.1 habla sobre las estructuras lógicas del almacenamiento. En esto se compone en 4 aspectos. El primero son los bloques, que estos se tratan de la unidad más pequeña. Generalmente estos son de múltiple tamaño de bloque de un sistema operativo. También permiten a que la unidad sea mínima y para que funcione con el sistema operativo. También las extensiones, estas se forman con uno o más bloques. Después tenemos los segmentos, que estos son un grupo de extensiones que van formadas en un objeto de base de datos. Por ejemplo, es una tabla o algún índice. Después tenemos lo que es el espacio de tablas. Estas están formadas por uno o más datos y filas. Y también estos pertenecen a las tablas de espacio. Y también permiten que el almacenamiento de objetos quede guardado en la base de datos. Bueno, la definición de espacio de almacenamiento, aquí generalmente se usan discos duros, pero también podemos usar discos ópticos y también memorias flash. Algunas características son que las bases de datos son demasiado grandes para poder entrar en esa memoria primaria, y la memoria secundaria puede ser más barata que la primaria, aunque esta última tiene mayor velocidad, y la memoria secundaria es más útil para el almacenamiento de datos permanente, puesto que la memoria primaria es volátil. Bueno, ahora las técnicas de almacenamiento y recuperación de base de datos. Las técnicas empleadas para almacenar bases de datos son sumamente importantes para la velocidad de acceso y recuperación de datos. Las técnicas dependen del tipo de almacenamiento, el uso que se le dará a la base de datos, la estructura de esta misma y el sistema gestor de base de datos empleados, entre otras cosas. El almacenamiento en archivos de la base de datos se almacenan en ficheros o archivos. Existen diferentes formas de organización, de primarias de archivos que determinan la forma de que los requisitos de un archivo se colocan físicamente en el disco y por lo tanto cómo se accede a estos. Después nosotros tenemos lo que son las distintas formas de organización. Por otro lado, la de organización primaria de archivos. Por ejemplo, los archivos de montículos, estos son ordenados. En sí, esta técnica se refiere a que coloca los registros en el disco sin algún orden en específico. También está añadiendo registros al final del archivo. Después tenemos los archivos ordenados, que estos son secuenciales. Estos permiten mantener el orden de los registros con respecto a algún valor de algún campo. Después tenemos los archivos de direccionamiento calculado. Estos en sí utilizan una función de direccionamiento calculado que es aplicada en algún campo en específico. Y por último tenemos los árboles, en este caso tipo B, que estos se valen de alguna estructura para la colocación de algunos registros. Definición y creación del espacio asignado para cada base de datos. Como ya nos platicaba nuestro compañero Raúl, hay diferentes maneras de organizarlos, y pues básicamente las bases de datos se almacenan en ficheros o archivos. Existen diferentes formas de organizaciones primarias de archivos, que son precisamente las que mencionaba nuestro compañero. Los registros de archivos se colocan físicamente en el disco y por lo tanto, ¿cómo se accede a estos? Después tenemos lo que son las bitácoras. Es una partición del disco que en este caso permite el mantenimiento. Es el nombre genérico que recibe cada división presente en una unidad de estado sólido o física, donde se almacenan los datos. Cada partición tiene su propio sistema de archivos, en este caso sería el formato. Generalmente casi cualquier sistema operativo interpreta, utiliza y manipula cada partición como un disco físico independiente, a pesar de que dichas particiones están en un solo disco. Después tenemos las particiones. En sí, la partición se refiere a que es una parte del disco duro. En muchos casos también se puede referir a que es el espacio completo del disco duro. También el almacenamiento de este disco también ha sido desde hace mucho tiempo el método normal para
el almacenamiento de algunas computadoras modernas. También en algunas computadoras centrales de los equipos de escritorio también son un poco probable de que llegue a cambiar. En sí, las particiones va generalmente en todas las computadoras. Los espacios privados son prácticamente un espacio o un sitio que puede acceder únicamente el creador de la base de datos para tener alejado a los usuarios por ejemplo, de tablas en tiempo real. Y como definición, un espacio privado permite que los administradores y redactores gestionen el conjunto de datos del sitio. Algunas bases de datos tienen estos espacios privados llamados comúnmente paneles de control. Los paneles de control pues sirven como puerta principal o recibidor de una base de datos en el sentido de que dirigen a las personas hacia determinadas tareas como introducir o buscar datos. Así pues se mantiene alejado a los usuarios en tiempo real de las tablas o de lo que se desee. Después tenemos los espacios para los objetos. Los DBMS se basan en archivos para almacenar datos y estos archivos o conjuntos de datos residen en medios de almacenamiento o dispositivos. Una buena parte del trabajo del DBA implica la planificación para el almacenamiento real de la base de datos. El rendimiento de una base de datos depende en su mayoría de la entrada y la salida de la información del disco. La cantidad de datos almacenados es mayor que nunca como antes y los datos se almacenan por más tiempo. Después tenemos lo que son los segmentos. En sí el segmento es aquel espacio reservado para la base de datos. También puede ser utilizado para almacenar solo un objeto. En sí tenemos 5 tipos de segmentos. Es el de datos, el de índice, el de tablas, el temporales y el bootstrap. Memoria compartida, bueno pues tenemos 3 tipos. La primera sería memoria compartida distribuida. Aquí sus siglas serían DSM y representan la creación híbrida de 2 tipos de computación paralelos. La primera, la memoria distribuida en sistemas multiprocesador, y la segunda, sistemas distribuidos. Hay otra que es la memoria compartida basada en páginas, y esta a primera vista parece más eficiente que el acceso a la memoria virtual en disco, pero en la realidad ha mostrado ser un sistema más lento en ciertas aplicaciones, ya que provoca un tráfico de páginas en exceso. La tercera es memoria compartida basada en objetos. Es una alternativa al uso de páginas, es tomar el objeto como base de la transferencia de memoria. Aunque el control de la memoria resulta más complejo, el resultado es al mismo tiempo modular y flexible, y la sincronización y el acceso se pueden integrar limpiamente. Por último tenemos lo que son las instancias múltiples. Una instancia de motor de base de datos funciona como un servicio que controla todas las solicitudes de aplicación para trabajar con los datos de cualquiera de las bases de datos administradas en dicha instancia. El destino de las solicitudes de conexión, inicios de sesión de aplicaciones, la conexión se ejecuta en una conexión de red si la aplicación y la instancia están en equipos independientes. Si la aplicación y la instancia están en el mismo equipo, la conexión del SQL Server se puede ejecutar como conexión de una red o conexión a una memoria. Bueno, eso sería todo por nuestra parte de la unidad 3. Gracias por su atención.